Buenas noches, Gran Canaria. Bienvenidos, bienvenidas a este programa, el programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8, la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, canal 13, rtvc.com. Hoy vamos a hablar de educación, del sector educativo en Canarias y sobre todo también de la prueba de las reválidas, y para ello está Emilio Armas, presidente de la Junta de Personal de Las Palmas y miembro del sindicato STEC Intersindical Canaria. Buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. ¿Qué principales problemas acarrea el sector educativo en Canarias? Bueno, pues acarrea muchos. Quizá por citar uno de los más que están ahora mismo, ¿Lo más llamativo? Porque están ahora mismo en el candelero, pues precisamente el tema de la LOMSE, que vuelve una vez más a estar en boga, y en este caso concreto por el tema de las reválidas. Sí. Sabemos que las reválidas pues han vuelto otra vez a salir por un decreto que salió hace unos meses. Viene a suponer que después de haber sido evaluado durante toda su etapa educativa, el alumnado al llegar a cuarto de la ESO y nuevamente otra vez al terminar segundo de bachillerato, tienen que enfrentarse a una gran prueba, un examen, que es absolutamente eliminatorio, que si no se supera significa que no obtienen el título. Es decir, sí, un alumno de cuarto de la ESO, un alumno o una alumna, después de haber estado 4 años estudiando, pasando curso a curso, superando una serie de exámenes, controles de todo tipo, trabajos, etcétera, demostrando sus conocimientos a lo largo del curso, superando los criterios de evaluación establecidos en las programaciones y en los currículos de esa etapa educativa. Cuando llega a cuarto de la ESO tiene que volver a examinarse de todo lo aprendido en esos 4 años. Eso nos parece una barbaridad. Si no obtiene el título, si no supera, pues se queda sin título. Y luego, otra vez, en segundo de bachillerato lo mismo, tiene que volver a examinarse de todo lo aprendido entre primero y segundo de bachillerato. Si no lo supera, tampoco tiene título. ¿Qué significa eso? Pues que en un caso no puede ir a bachillerato ni a un ciclo de grado superior, o sea, el único camino que le quedaría sería ir a un ciclo de grado medio. Perdón, no puede ir ni a bachillerato ni a un ciclo de grado medio, o sea, prácticamente no puede seguir estudiando. Y en el otro caso, no podría, en el caso de bachillerato, no podría ir a la universidad ni a un ciclo de grado superior. Lo más que podría hacer es ir a un ciclo de grado medio, que es lo mismo que si hubiese terminado cuarto de la ESO. O sea, la reválida dejaría entonces en el limbo a aquellos estudiantes que no aprueben ese examen. Que no aprueben ese examen, efectivamente. Y el sistema no ha previsto ninguna alternativa para ello. Lo único que hay es lo que anunció el otro día Mariano Rajoy, pero que es una suspensión temporal por este año que estaba prevista ya para el cuarto de la ESO, que este año en cuarto de la ESO no iba a tener sino un carácter orientativo. Sí se iba a aplicar para segundo de bachillerato, y al final lo que han dicho, lo que ha venido a decir Mariano Rajoy es que, en el debate de investidura, es que mientras que no se llegue a un consenso a un acuerdo para un pacto educativo, pues no iba a aplicar en segundo de bachillerato solo iban a tener carácter digamos selectivo, no iba a tener efectos académicos, es decir, no dejan de obtener el título, aunque no lo superen van a obtener el título, y solamente serviría en el caso del segundo de bachillerato para, digamos, establecer los criterios de selección para entrar a la universidad, es decir, como si fuese la antigua PAU. Volvemos a un sistema franquista. Entonces la LOMSE, cuando entra el gobierno de Mariano Rajoy, realmente cada gobierno que entra, Emilio, implanta su normativa de ley de educación. Entonces están los sindicatos del tingo al tango, y sobre todo los profesores, porque este año 2016-2017, ¿cómo se presentan? Bueno, se va a suspender la reválida, pero que es un desajuste para los docentes también. Se va a suspender por este año. Por este año. Las intenciones no sabemos de momento. Esto nos huele una triquiñuela para dar una coartada a los partidos que le han prestado apoyo en el Parlamento, básicamente Ciudadanos y Coalición Canaria, y posiblemente también a lo mejor al PSOE, para que les pueda apoyar y no derogar la LOMSE, que es a lo que se habían comprometido todos los partidos de la Cámara, y así poder decir: hemos maquillado
esta ley y hemos solucionado algunos problemas. Pero el problema es que la LOMCE no es una ley que se resuelva maquillando alguna cosa. La LOMCE, por poner un ejemplo, no es una puerta que tiene una bisagra que chirría y se le echa una gotita de aceite y se le da una capita de barniz y ya funciona y se queda estupenda. La LOMCE está llena de carcoma de arriba abajo. La LOMCE es una ley que está fundamentada en una concepción ideológica, efectivamente, para desmantelar. Si tuviéramos que llamarla, no la llamaríamos ley educativa, sería una ley antieducativa. Es todo lo contrario a lo que podríamos decir que debe tener una ley de educación. Una ley de educación que se precie para poderla calificar de medianamente razonable y buena, tiene que tener como pilar fundamental la compensación de las desigualdades y tiene que estar al alcance de todo el mundo independientemente. Es decir, tiene que poner la educación al alcance de todo el mundo independientemente. Y ha eliminado los programas de las actividades o programas de refuerzo de la LOMCE. Efectivamente, ha eliminado los programas de refuerzo, ha eliminado las becas para compensar las desigualdades económicas, pero no solo eso, es que una ley que no hace eso, que no compensa las desigualdades, sería una mala ley. Pero es que la LOMCE no es una mala ley, la LOMCE es una ley perversa, porque la LOMCE todavía lo que hace es profundizar más. Y pongo un ejemplo. Está claro que los centros, lo hemos visto, además lo constatamos a través de los mismos informes PISA, que los centros que están situados en entornos socioeconómicos favorables suelen tener mejores resultados académicos que aquellos centros que están en entornos socioculturales más desfavorecidos. ¿Qué es lo que hace la ley? Independientemente de cuáles sean las consecuencias por las que unos centros obtienen mejores resultados que otros, sencillamente a los que obtienen mejores resultados los premia dándoles mayores presupuestos y a los que tienen peores resultados los castiga dándoles peores presupuestos. Esto lo que hace es ahondar más las dificultades. Lo razonable, una buena ley sería aquellos centros que tienen peores resultados porque están en zonas, porque hay un problema socioeconómico alrededor de ese centro, pues sería dotarlos de los recursos humanos y materiales, es decir, invirtiendo en esos centros para compensar esa desigualdad. Por eso digo que la LOMCE es una ley perversa. La LOMCE no se resuelve maquillándola ni reformulando algún artículo. La LOMCE hay que desmantelarla de arriba abajo, hay que derogarla y hay que establecer una nueva ley basada en el consenso social y en el diálogo. ¿Y qué papel juegan los directores también en este? Bueno, los directores de los centros educativos son una pieza más dentro del sistema, que en muchos casos pues se ven desbordados con todos los problemas que tienen que afrontar. Se encuentran con que desde instancias superiores les dicen usted tiene que aplicar esto y no les queda más remedio. Es cierto que nos podemos encontrar con directores que a lo mejor se encuentran a gusto con esta ley, porque esta es una ley que acaba con la participación democrática en los centros, prácticamente a los consejos escolares, donde están participando toda la comunidad educativa, es decir, padres y madres, alumnado, personal docente y personal no docente. O sea, ahí no tiene cabida. Pues los consejos escolares se quedan casi como de elemento decorativo, tienen carácter orientativo, no tienen carácter decisorio. Entonces, son consultivos la palabra, no tienen carácter consultivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que puede haber directores a los que a lo mejor eso les convenga. No es la mayoría, esos son casos muy concretos. En general, la mayoría de los directores pues prefieren más hacer las cosas por consenso, contar con todo el claustro, con el apoyo del claustro y con el apoyo de padres, madres y de toda la comunidad educativa. Porque así es como realmente funciona un centro educativo. Un centro educativo que se blinda a la participación de la comunidad educativa, pues no funciona adecuadamente. ¿Crees que entonces con el gobierno que ya está instaurado, que es un gobierno del Partido Popular sin mayoría absoluta, crees que echarán abajo, se podrá echar abajo la LOMCE en su totalidad, Emilio? Pues ya lo decía antes, es decir, lo razonable sería que sí, todas las fuerzas, excepto el PP, se comprometieron a que si salían elegidas, derogarían la LOMCE. No han salido elegidas, pero entre todas tienen mayoría suficiente como para derogarla. ¿Qué ocurre? Que nos tememos que esta triquiñuela que hizo Mariano Rajoy de decir quito la reválida no va a tener
carácter académico, pues probablemente sea únicamente para rebajar la tensión sobre la ley en su conjunto, como si el problema de la LONSE fuera solo la reválida, y ya digo, dar coartada a los partidos que le apoyan con acción o con omisión, para de alguna forma evitarse el tener que derogar la ley. Porque con la reválida no mejora la educación, o sea, y tampoco mejora el alumnado, porque está sometido a estrés continuamente. Es que a mí que me digan cómo mejora la educación un examen más que no aporta nada nuevo, es decir, que me digan que le ponen un proyecto final en el que el alumnado tiene que pues demostrar algún tipo de conocimiento nuevo, integrar algún tipo de habilidades o lo que sea, pues a lo mejor, pero un examen más, después de que ha sido evaluado, que ha sido examinado por profesionales, que no podemos, que esto tiene que quedar bien claro, es decir, yo creo que no se puede cuestionar en ningún momento la profesionalidad de los docentes que evalúan a lo largo de toda la etapa educativa a estos alumnos. Lo que habrá que hacer es dotar al sistema educativo de los medios necesarios para que el alumnado que tiene peores resultados pueda llegar al final de su etapa educativa con buenos resultados. Emilio, te quería comentar también, las ratios han aumentado en Canarias, las plantillas, el tema también de la burocratización del profesorado también, que le echa horas ahí, no solamente para preparar su clase, sino para tareas estrictamente burocráticas. No hay más que entrar en un centro educativo en Canarias y las quejas de los docentes van todas en esa línea. Independientemente que sea de primaria, de secundaria o de escuelas de idiomas, de lo que sea, cualquier tipo de centro, los problemas que más... el denominador común suele ser la burocracia, las ratios, y luego, por ejemplo, en secundaria se quejan de las 18 horas, o sea, del incremento a 20 horas lectivas que se hizo hace unos años. 20 horas lectivas, que no quiere decir que la jornada de un docente sea 20 horas lectivas, 20 horas, la jornada de un docente, para quien no conozca el tema, de 37 horas y media semanales, igual que la de cualquier funcionario público. Pero se le incrementó con docencia directa con el alumnado en 2 horas, lo que se hizo con una simple cuestión economicista, es decir, incrementar en 2 horas la jornada de 18 a 20 horas supuso un 11% de ahorro de plantilla. Esas son las cuestiones que más suelen demandar el profesorado. También en primaria pues se suelen quejar mucho de que el catálogo de plantillas es insuficiente. Estamos poniendo en marcha un estudio para ver si se está cumpliendo, y precisamente pues para que los centros pues puedan decir si, más allá de que se esté o no cumpliendo, si es suficiente el catálogo de plantillas actual. Nos tememos que nos vamos a encontrar con que en algunos casos no se estará cumpliendo, en otros aún, en el caso de que se esté cumpliendo, pues evidentemente no da para atender todas las necesidades que tiene el centro, porque el catálogo de plantillas de primaria es del año 2003, si no recuerdo mal. Y desde entonces ha llovido bastante y las necesidades que tiene el sistema educativo de hoy no tienen nada que ver con las que tenía entonces. También hay otra cuestión que... Y las ratios, ¿no? Las ratios de... Sí, exacto, el catálogo de plantillas y las ratios están que tengas en los efectivamente. Las ratios están directamente relacionadas con el catálogo de plantillas y luego todo el tema de la atención a la diversidad que se lo cargaron en el año 2010 con el decreto de atención a la diversidad, que prácticamente desmanteló la educación pública, se quedó en el esqueleto, porque si había algo un fuerte de la educación pública era precisamente la atención a la diversidad. Al cargarse prácticamente todos los programas de atención a la diversidad, pues la educación pública se ha quedado en los huesos. Luego hay un tema también que en su momento dejamos aparcado porque entendíamos que entrábamos en la crisis y que no parecía elegante plantear,
pero que eso no significa que se haya borrado de la mente de todos los docentes, y es el tema de la reivindicación retributiva. Es un tema que en su momento decidimos paralizar, pero que ahora que están lanzando mensajes de economía boyante, crecimiento económico, pues bueno, que no se olviden que esto es un tema que van a tener que abordar más tarde o más temprano, que se vayan haciendo la idea, porque no vamos a dejar ese tema aparcado sin edad. ¿Cree que este curso se va a presentar pues movidito, por no decir otra palabra, desde el punto de vista de la comunidad educativa, docentes, alumnado? Pues la verdad es que motivos hay de sobra. Porque recorte los hay, ¿no? Claro, motivos hay de sobra. Sí. El que se presente movido no va a depender, por un lado, de la capacidad que tengamos las organizaciones sindicales de movilizar. Ahí creo que tenemos que hacer un estudio profundo de cómo hacer nuestra labor para que se entienda. Y por otra parte, de la respuesta que el profesorado dé a estas movilizaciones. El alumnado está siendo un ejemplo claro. Sí. El alumnado, está mentalizado, ¿no? El alumnado ve que están jugando con su futuro y no se lo piensa, se lanza a la huelga. El profesorado, es cierto que el alumnado va a la huelga y no le descuentan el salario, pero es que si nosotros a lo mejor en un momento dado hubiéramos ido a la huelga, aunque nos costara el salario, probablemente a estas alturas no estaríamos perdiendo todo lo que estamos perdiendo después. Es decir, a veces el no luchar a tiempo hace que pierdas más dinero y no solo dinero, sino un montón de derechos que no hubieses perdido si hubieses renunciado a lo mejor a un par de días de salario, que no son nada en comparación con lo que estamos perdiendo ahora mismo. De todos modos, hoy Emilio, el docente hoy en la clase no es docente solo, es psicólogo, policía, guardián, y 40.000 funciones que no te están pagando por eso. Nos han llegado denuncias de incluso centros en los que le dicen que si está de guardia, como el bedel no está enfermo y no pudo ir al centro y no tienen otro bedel, pues que el profesor de guardia se encargue de abrir y cerrar la puerta. Eso no es labor de un docente, lo que tiene que hacer es sustituir al bedel. Que en otros sitios, pues como la compañía de transporte no tiene previsto ni autobuses suficientes, guaguas, para hablar en canario, ni guaguas suficientes para transportar a todos los alumnos en un solo viaje, ni cuidadores para mantener cuidados a esos alumnos mientras la guagua va y viene, pues resulta que establece un turno de profesores para cuidar a los alumnos de las 2 a las 2:30. Eso no es labor docente. Y de verdad que no entendemos, aparte de que cuando se está haciendo eso, lo que estamos haciendo, aparte de sobrecargar al profesorado con tareas que no son propias del profesorado, además se está quitando el pan a una familia. O sea, estamos evitando que una persona esté teniendo un puesto de trabajo con el que estaría dando de comer a su familia. Yo creo que en esto la consejería no puede estar permitiendo estas cosas. El docente cuando coge una baja es porque la necesita. Bueno, el docente es que muchas veces ni siquiera coge la baja cuando la necesita. ¿Se acuerdan aquellas palabras que dijo en su momento José Manuel Soria, que poco menos que nos íbamos a la playa de las canteras, fingíamos que estábamos de baja para irnos a la playa de las canteras? Bueno, es curioso porque en aquel momento el partido que luego estuvo en el gobierno, que fue el PSOE, estaba en la oposición y no dijo nada. Pero posteriormente, estando el Partido Socialista en el gobierno, precisamente llevando la Consejería de Educación, a una medida que le planteamos, nos argumentó que esa medida no la podían poner en marcha porque no se justificaba debido a la al bajo asentismo que tenían los docentes, que estaba por debajo del 4%, que era la media en general. Y entonces tuvimos que decirle, bueno, y ahora lo vienen a decir, ¿y por qué no lo dijeron en aquel momento? ¿Por qué ustedes no defendieron al profesorado y se callaron cuando José Manuel Soria? Si ustedes tenían ese dato, ¿por qué se callaron cuando José Manuel Soria nos insultó de esa manera? Acusó de que estaban todo el día con el sol. Es increíble, pero el profesorado no tiene un asentismo, desde luego no es mayor que el resto de otras profesiones y es incluso inferior. Es incluso inferior.
Otro tema importante, Emilio, hay una gran desigualdad en la educación en España, ¿no? Hay comunidades autónomas que funcionan mejor que otras. Sí, Claro, a mayor inversión. Si miramos hacia el norte, tenemos el caso de Navarra, tenemos el caso de Euskadi, donde además nos llama la atención porque no hace mucho la consejera de Educación, la actual consejera, con el director general de Formación Profesional y otros altos cargos de la consejería, pues se reunieron, fueron a Euskadi, luego vinieron altos cargos de Euskadi aquí, para comparar el sistema de formación profesional que están aplicando allí con el que estamos aplicando aquí. Por supuesto hay cosas que no son extrapolables de un sitio al otro. En Euskadi tienen industrias que aquí no tenemos, por lo tanto, pues todo lo de la formación dual allí puede funcionar muy bien y aquí no funciona. Pero es que hay otra cosa en la que... el tema de idiomas, por ejemplo, aquí, realmente falla todo. También aquí hay un problema idiomático bastante... La cuestión idiomática es otra de las que hemos estado insistiendo en la consejería, que lo primero que tienen que hacer es un análisis de la situación. Lo mismo que con la FP, es decir, tienen que hacer un análisis de la situación. No se puede estar dando palos a lo loco. Hay que analizar profundamente los sectores, ver dónde hay que invertir y hay que dar tanto a la formación profesional como al tema idiomático, por supuesto que hay que invertir en todo eso. Es el futuro, en definitiva. Si queremos tener una sociedad avanzada y no queremos depender tecnológicamente de mano de obra externa, pues tendremos que apostar por ella. Otro tema, Emilio, que te quería preguntar es el tema de la asignatura de religión. Si eres partidario de querer formar parte del currículum la asignatura de religión, ya que los alumnos y alumnas optan más por esta asignatura que por otra. Bueno, yo creo que esto es un tema delicado porque tiene más que ver con cuestiones de índole personal y la mejor manera de ser respetuoso con estas cosas es que cada cual desarrolle libremente su confesión religiosa en el ámbito privado. La pregunta es la siguiente: ¿está la educación pública, porque no olvidemos que estamos en un estado aconfesional, ¿está la educación pública en condiciones de ofertar formación religiosa a todas las religiones que existen en igualdad de condiciones? Si no está no tiene esa capacidad, lo mejor es no ofertarla en ninguna. Y que cada cual en sus congregaciones religiosas, a través de forme libremente a sus hijos como crea conveniente. Otro tema es eso, que claro, que España es un estado aconfesional. Efectivamente. Y el alumno opta por esa asignatura porque la supera rápida frente a lo mejor a dibujo industrial o francés o otra asignatura. Claro, es que evidentemente lo que ha hecho el gobierno ha sido poner la asignatura en el currículo para que su nota cuente tanto para la PAU como para las notas en la ESO para poder obtener luego, para poder seguir estudiando. Y claro, ¿qué es lo que hacen muchos alumnos? Dicen, yo quiero tener la plaza que yo quiera, en la universidad o en el ciclo formativo que quiera estudiar. ¿Y con qué voy a sacar más nota? Pues esa es la asignatura que cojo. O sea que, y si pusieran otra asignatura, la que sea, huerto escolar o macramé o lo que sea, que me diera más notas, esa será la que coja y no otra. En definitiva, yo creo que las asignaturas optativas deben estar orientadas a facilitar la elección de una especialidad o de un currículo determinado, deben ir en esa línea. No creo que sea ese el caso de la asignatura de religión. Sí, otro tema, Emilio, para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, nos encontramos con Emilio Armas, presidente de la Junta de Personal de Las Palmas y miembro del sindicato STEC Intersindical Canaria. Estamos hablando del sistema educativo, de la reválida que también habla de Emilio, pero también hoy vamos a hablar de la campaña de boicot que hay para este fin de semana a los deberes escolares impulsados por ASEAPA. Que se está hablando tan alegremente de deberes sí, deberes no.
Hacen muchos deberes los niños y niñas en España. Es que ese es el problema, es que eso no se puede plantear. Tan alegremente, ¿no? Esto es un debate que tendría que hacerse de forma serena, sosegada, en profundidad. Yo creo que sí, que de los deberes hay que hablar, como hay que hablar de muchas cosas de la educación y ver cómo se puede mejorar. Todo es mejorable y por supuesto que cabe plantearse pues evolucionar a lo mejor en determinados aspectos con respecto a los deberes. Pero plantearlo de esa manera tan frívola, como deberes sí, deberes no. Y además, en unos términos como se está dando a entender por parte de SEAPA, poco menos que el profesorado es el culpable de que parece que los niños no tienen fin de semana porque el profesorado es el culpable. No es esa la manera de plantear las cosas, eso es generar un conflicto donde no lo había. Lo primero que hay que decir es que los deberes se marcan para que el alumnado, generalmente incluso el alumnado que más los necesita suele ser el alumnado que tiene más dificultades, que necesita repasar, que necesita reforzar lo que se ha dado en el aula. Y se marcan precisamente pues para eso, para que sirvan de refuerzo. Está demostrado estadísticamente que a los 20 minutos de escuchar una clase se pierde una parte de lo que se ha escuchado y que al cabo de una hora se pierde otra parte y que al cabo de un día se ha perdido prácticamente más del 80%. Por eso, un buen docente sabe que antes del final de la clase tiene que hacer una recapitulación, una especie de resumen, para que no se olvide eso que se olvida a los 20 minutos. Por eso marca unos ejercicios para hacerlos luego en casa. Eso es fundamental, o sea, si no se hace, pues se llega a clase, se explica, se hacen unos ejercicios en clase y hasta mañana, y mañana ya la mayoría de los chicos y chicas no van a repasar motu propio lo que han visto en clase y lo van a olvidar y cuando llegue el momento de evaluar no lo van a recordar. Entonces los deberes son necesarios. Ahora bien, ¿qué tipo de deberes? Ahí sí que podríamos empezar a ver, ¿y qué cantidad? Bien, ahí hay cuestión a debatir. Lo que pasa es que esto es como los antibióticos. Todos sabemos que los antibióticos tienen efectos secundarios y que no es bueno mandar antibióticos para un simple resfriado, pero a nadie se le ocurriría plantear un boicot contra los antibióticos en términos de nadie tome antibióticos. Yo creo que eso es lo que se está haciendo, o algo parecido a lo que se está haciendo con esta campaña de deberes. No se está mirando qué perjuicio se le puede estar ocasionando a una parte importante del alumnado, porque no olvidemos que desgraciadamente los que peor parados van a salir con esto son precisamente el tipo de alumnado que más necesita ese refuerzo. Entonces, es una pena que no se piense en el alumnado cuando se hace este tipo de cosas. Y por otra parte es una pena que no se piense también en el efecto perverso que tiene este tipo de campañas, porque lo que hace es, de alguna forma, enfrentar al profesorado con la familia, y eso es una cosa que no es necesaria en absoluto. Esto se podría abordar de otra manera, sin llegar a este extremo. Y aparte, encima pues lo desacreditamos también, parece que estamos desacreditando al docente delante del alumnado. Esto es gravísimo. Esto no, vamos, desde mi punto de vista creo que ha sido un error. Yo no digo que no lo hayan hecho con buena intención, al menos en un principio, aunque hoy leyendo algunas de las cosas de la prensa, pues la verdad que hasta eso lo dudo, ¿no? Pero desde luego lo que sí está claro es que han errado la estrategia. O sea, que los deberes son necesarios para aquellos alumnos con especiales dificultades, y van a perder ellos. Los deberes son necesarios para todos, sí, para todos, para todos, pero especialmente para quienes tienen más dificultad. Y además, fíjense una cosa, a mí me llama la atención, no sé si recuerdan una campaña que estaba haciendo publicitaria IKEA precisamente no hace mucho, con aquello de la cenología que decía menos deberes y más cena en familia. Pues mira, lo que tendría que hacer IKEA es permitir que sus trabajadores salgan en lugar de las 10 de la noche, salgan a las 6 de la tarde de sus casas, y les va a dar tiempo de ayudar a los hijos con los deberes y de cenar con ellos en familia, y todo el mundo contento.
Otra pregunta, Emilio, ¿crees que se ha perdido la autoridad moral a los docentes, a ustedes como docentes, al profesorado en general? Yo no creo que sea tanto como eso. Sí es verdad que cosas de este tipo, cosas como las que hace pues 6, 7 años protagonizó la entonces consejera Milagros Luis Brito, pues poniéndonos poco menos que a caer de un burro a los docentes y enfrentándonos con la comunidad educativa. Ese tipo de cosas desde luego no han ayudado en nada. La escasez de recursos con la que nos encontramos los docentes también perjudican, es decir, cuando un docente tiene cosas, porque no nos olvidemos que desde que en el año 1990 entró en vigor la LOCSE, hizo una cosa que a mi juicio estuvo muy bien. Antes, a los 14 años, un chico, una chica decía no quiero seguir estudiando y no estaba obligado. Pero hasta los 16 años no tenía edad de trabajar, es decir, de los 14 a los 16 años estaba ahí en una especie de limbo, en la que desde luego nada bueno estaba haciendo, desde luego. Sí. O se les estaba explotando laboralmente, o estaba por ahí en un limbo en la calle, pues desaprendiendo más que formándose. Hoy en día la ley lo que establece es que tiene que estar hasta los 16 años formándose. Para mí eso es algo positivo. Pero claro, ¿quiénes eran esos chicos que dejaban de estudiar a los 14 años, esas chicas? Pues precisamente los que hoy están dándonos los problemas dentro del aula. Los que no querían estar se marchaban y no había problema. Hoy en día todos esos chavales los tenemos dentro del aula dándonos problemas. ¿Por qué? Porque son un tipo de alumnado que no quiere estar en el aula, a los que si encima un día falta llamamos a la casa para que vengan y si sus padres pasado un cierto tiempo no los mandan, llamamos a servicios sociales para que se encarguen de obligarlos a venir. Es decir, parece que encima somos masoquistas, pero es que es nuestra labor, porque si no hacemos eso, ese tipo de alumnado va a quedarse sin un futuro. Entonces, eso que es bueno que estén en el aula, luego tiene que ir acompañado de medidas para ayudar a que se encuentren motivados en el aula. Si lo único que hacemos es darle 4 paredes, una silla y un pupitre, y una pizarra y poco más, pues lógicamente no vamos a ganarnos el respeto jamás. Sin embargo, si tuviéramos medios para hacer esa estancia del alumnado en el aula algo más interesante, que vean que lo que nosotros les transmitimos les puede ser útil, entonces estamos hablando de otra cosa. Y ahí es donde realmente está la autoridad moral del docente. Para finalizar, Emilio, ¿va a haber nuevas movilizaciones este mes contra las reválidas, contra los recortes de la LONCE? Sí, bueno, precisamente ya la plataforma estatal ha planteado para el día 24 de este mes una nueva huelga de alumnado. Hoy se reunían aquí el alumnado para ver si se suman. En principio todo parece indicar que posiblemente sí. Si se suman, evidentemente, pues lo más probable es que el profesorado también apoyemos. Lo que pasa es que sí que quizá aquí habría que hacer algún tipo de análisis, porque tanto la primera como esta segunda se han hecho casi, es decir, el alumnado se pone en huelga, los padres también, es decir, están los 3 sectores en la plataforma, está el alumnado, federaciones de padres y madres y sindicatos docentes. Y llegan con la huelga planteada a la plataforma y dicen, queremos que nos apoye. Lógicamente el profesorado no es tan fácil movilizarlo, entre otras cosas porque tiene una penalización económica, ¿no? El salario, entonces sí. Cuesta movilizarlo y eso requiere un poco más de preparación. Entonces yo creo que no está mal que se planteen las movilizaciones, pero creo que hay que irlas planteando con un poco más de visión a medio plazo, para que, si queremos que se pueda hacer una movilización conjunta con una huelga del profesorado. Vamos a ver si
si eso en un futuro es posible. Es posible. Pues nada, pues muchísimas gracias, Emilio Armas, por estar aquí esta noche hablando sobre el problema de la educación, la reválida y los recortes que tenemos en el sector educativo. Gracias y suerte para el sindicato. Gracias a ustedes. Espero que la entrevista con Emilio Armas, presidente de la Junta Personal de Las Palmas y miembro del sindicato STEC Intersindical Canaria, haya sido sagrado. Recordad que esta entrevista es colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital para que en cualquier momento pueda ser visionada. Muy buenas noches, Gran Canaria.